Esta historia se la debemos a mi abuelo Ramiro, quien en paz descanse. Él dedicó el 90% de su vida a la carretera, transportando materiales y materias primas. Los camioneros tienen un sinfín de historias memorables, algunas sorprendentes y otras terroríficas. Esta es una de esas historias que, hasta el día de hoy, nos deja a todos con la piel de gallina. Era una noche de octubre de 1972. Mi abuelo, como tantas otras veces, manejaba por la carretera Durango-Mezquital. En ese entonces, la ruta era su favorita, pues la conocía como la palma de su mano. Esa noche, llevaba un doble remolque cargado de mora azul y frambuesas que venían desde la frontera con Tijuana. Era un cargamento pesado, y él, como buen camionero, se había asegurado de revisar cada tuerca y tornillo de su unidad antes de emprender el viaje. No quería sorpresas en medio de la noche. Uno de los puntos más inquietantes de la ruta era un puente conocido como El Refugio, ubicado en el kilómetro 68. Mi abuelo siempre decía que ese puente emanaba una energía pesada, no necesariamente mala, pero sí lo suficientemente densa como para hacer que se le erizara la piel cada vez que lo cruzaba. Había pasado por ahí docenas de veces, pero esa noche, todo iba a ser diferente. A 1 kilómetro de llegar al puente, algo no andaba bien. Una de las cuerdas que sujetaban las lonas que cubrían el cargamento se reventó, y la lona salió volando varios metros atrás. Mi abuelo tuvo la suerte de que no era una de esas bajadas en las que no puedes frenar de golpe, así que pudo detener el camión sin problemas y caminar hacia donde había quedado la lona. Si alguna vez has visto las lonas que usan los camioneros, sabrás que son enormes y pesadas, algo que difícilmente puedes solucionar solo en medio de la noche. Mientras recogía lo que quedaba de cuerda y luchaba por llevar la lona hasta el tráiler, un olor fuerte comenzó a impregnar el aire. Era un olor similar al azufre, algo que puso a mi abuelo de muy mal humor. No quería quedarse varado en medio de la nada por una tontería como esa, y menos cuando ya había pasado tanto tiempo revisando todo antes de partir. Fue en ese momento cuando escuchó una voz detrás de él. Se giró y vio a un hombre de unos 50 años que se acercaba. Era raro encontrar a alguien en esa ruta a esa hora, pero el hombre no parecía hostil. De hecho, se ofreció a ayudar. ¿Le estás batallando, mi buen?, le preguntó el desconocido. Mi abuelo, desconcertado pero agradecido, le explicó lo que había sucedido. El hombre, sin pensarlo 2 veces, se puso manos a la obra y juntos lograron levantar la lona, acomodarla y asegurarlo todo nuevamente con la cuerda. Cuando terminaron, mi abuelo, como era su costumbre, le ofreció un aventón hasta donde pudiera. No, gracias, respondió el hombre. Estoy muy cerca de mi destino. Prefiero caminar. Antes de irse, el desconocido le dio una advertencia a mi abuelo, algo que él nunca olvidaría. Deberías tener cuidado. Nunca sabes a quién te podrías encontrar en esta carretera. Hoy tuviste suerte de que fuera yo. Se dieron un apretón de manos y el hombre se alejó, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Mi abuelo subió al camión, listo para continuar su viaje. Pero algo le hizo voltear mientras cruzaba el puente. Al mirar por el espejo lateral, vio al hombre que acababa de ayudarlo, pero esta vez no estaba solo. Parecía estar asistiendo a otro camionero, justo en la orilla del puente. La neblina espesa lo envolvía, y antes de que mi abuelo pudiera comprender lo que estaba viendo, el hombre desapareció, descendiendo hacia el barranco. El olor a azufre volvió con más intensidad, y la atmósfera alrededor del puente cambió. A ambos lados del puente, luces rojizas comenzaron a brillar, como si el mismo infierno se hubiese abierto bajo sus ruedas. Los gritos comenzaron a resonar en la parte trasera del camión, como si algo lo estuviera persiguiendo. La neblina, densa y blanca, se expandió por todo el puente, y cuando logró ver con claridad de nuevo, mi abuelo se dio cuenta de que estaba cruzando el mismo puente que ya había pasado. Pero no era lo más extraño. A lo lejos, vio al mismo hombre que lo había ayudado, en el mismo lugar, repitiendo la misma acción. Esta vez, el hombre lo miró fijamente a través del espejo, sus ojos parecían brillar con un resplandor inhumano. Mi abuelo apretó el acelerador, intentando alejarse de esa visión, pero el hombre no desaparecía. Su figura permanecía en la orilla del puente, observándolo mientras se alejaba. Los gritos seguían resonando en sus oídos,
mezclándose con el rugido del motor y el olor a azufre que impregnaba todo a su alrededor. Mi abuelo nunca supo lo que realmente ocurrió esa noche, pero una cosa es segura, desde ese día, jamás volvió a cruzar ese puente sin sentir un nudo en el estómago y un escalofrío recorriéndole la espalda. Esta historia se convirtió en una de las anécdotas más contadas entre los camioneros de la región, y aunque algunos dudan de su veracidad, mi abuelo juraba que todo fue real. En la carretera, uno nunca sabe con qué se va a encontrar, solía decir. A veces, es mejor no mirar atrás. Esta historia no es mía, sino de mis tíos, quienes vivían en un pequeño pueblo en la sierra peruana. Crecí escuchando las leyendas de esa región, algunas tan antiguas que parecía que el tiempo las había convertido en parte de la tierra misma. De todas esas historias, una de las más aterradoras era la del Suyo, un demonio que, según la creencia popular, vagaba por los caminos solitarios y los rincones oscuros de la sierra. El Suyo no era un demonio común. A diferencia de las criaturas que nos imaginamos en las historias de terror, este ser tenía la apariencia de un bebé, con la piel tersa y suave, los ojos grandes y llorosos. Sin embargo, aquellos que lo habían visto de cerca y sobrevivido para contarlo decían que tenía patas de cabra, cubiertas de un pelaje grueso y oscuro, y unos colmillos tan largos que sobresalían de su boca incluso cuando estaba cerrada. La sola idea de una criatura con esas características bastaba para helar la sangre de cualquiera. Decían que el Suyo aparecía cuando uno menos lo esperaba, en los momentos de mayor vulnerabilidad, como cuando se está solo en medio del campo o en la oscuridad de la noche. Y, lo peor de todo, se decía que atraía a sus víctimas con su apariencia inocente, solo para revelar su verdadera naturaleza en el último momento. Era un domingo de mercado, un día común en la sierra, cuando mis tíos decidieron ir al distrito más cercano para hacer las compras. Este era un viaje rutinario, uno que hacían cada semana para abastecerse de provisiones. Vivían en un pequeño caserío, un lugar tan apartado que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. El viaje al distrito más cercano tomaba unas 2 horas en mototaxi, un trayecto que, aunque largo, era necesario para conseguir alimentos y otros productos básicos. Ese domingo, como siempre, salieron temprano en la mañana. El camino que tomaban era uno de esos caminos de tierra, estrechos y serpenteantes, que cruzaba montañas y valles. Las vistas eran impresionantes, picos nevados a lo lejos, quebradas profundas y verdes praderas. Pero en su belleza también había algo desolador, algo que hacía que uno sintiera lo pequeño que era en comparación con la vastedad del paisaje. A medida que avanzaban, el sol fue subiendo en el cielo, iluminando las montañas y llenando el aire con el canto de las aves. En el distrito, el bullicio del mercado contrastaba con la tranquilidad del viaje. La gente iba y venía, los vendedores ofrecían sus productos en voz alta, y los niños corrían entre los puestos, riendo y jugando. Mis tíos compraron lo que necesitaban, arroz, harina, verduras, algunas latas de conservas, y por supuesto, un poco de chicha de jora, una bebida que no podía faltar en su hogar. Cuando terminaron, cargaron las bolsas en la mototaxi y se dispusieron a regresar. El regreso comenzó sin incidentes. El motor de la mototaxi ronroneaba suavemente mientras recorrían el camino de regreso al caserío. Mis tíos hablaban sobre las compras, haciendo planes para la semana, y disfrutaban de la calma que traía la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire fresco de la montaña traía consigo el aroma de los eucaliptos y los pinos, y el ruido del mercado quedaba ya muy lejos, reemplazado por el susurro del viento y el canto de los grillos. Sin embargo, a medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas se hicieron más altas, las sombras más largas, y el camino más estrecho. Pronto se encontraron en una sección del trayecto donde el pueblo más cercano estaba a media hora de distancia. Era un lugar solitario, rodeado de cerros y vegetación espesa. La carretera, apenas lo suficientemente ancha para la mototaxi, serpenteaba a través de un bosque de árboles altos y viejos, cuyas ramas parecían formar un techo natural sobre el camino. La luz del sol apenas penetraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras que daba al lugar un aire misterioso. Fue en ese momento cuando sucedió. De repente, mi tía, que iba mirando por la ventana,
vio algo que la hizo dar un respingo. ¡Para! Gritó, golpeando el hombro de mi tío. Hay un niño al lado de la carretera. Mi tío, sorprendido por la urgencia en la voz de su esposa, frenó bruscamente. El motor de la mototaxi se detuvo con un quejido, y el silencio se adueñó del lugar. Por un momento, solo se escuchaba el viento susurrando entre los árboles y el latido acelerado de sus corazones. ¿Dónde?, preguntó mi tío, mirando alrededor. Ahí, mira, justo ahí, al lado del camino, respondió mi tía, señalando hacia un punto unos metros más adelante. Mi tío siguió la dirección que su esposa señalaba y, efectivamente, allí estaba. A un lado de la carretera, medio oculto por la maleza, había lo que parecía ser un bebé. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera dormido. Llevaba un pequeño vestido blanco, que contrastaba con la suciedad del camino. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello oscuro caía en rizos desordenados alrededor de su cabeza. Pero algo en la imagen no cuadraba. Mi tío entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. Había algo en ese bebé que lo ponía nervioso, algo que no podía explicar. Entonces, lo vio, los colmillos. Sobresalían de la boca del bebé, largos y afilados, brillando a la luz del atardecer. El corazón de mi tío dio un vuelco. No era un bebé. No podía ser un bebé. Sin decir una palabra, encendió el motor de la mototaxi y pisó el acelerador a fondo. Las ruedas patinaron en la tierra suelta antes de agarrarse al suelo y dispararse hacia adelante. Mi tía, desconcertada, se agarró al asiento mientras la mototaxi avanzaba a toda velocidad por el camino. ¿Qué haces?, gritó, luchando por mantener el equilibrio. Hay que volver, ese niño necesita ayuda. No es un niño, respondió mi tío, con la voz cargada de pánico. Es el suyo. El nombre cayó como una losa en el aire. El suyo. La criatura de la que todos habían oído hablar pero que nadie había visto, o al menos, nadie que hubiera vivido para contarlo. Mi tía miró hacia atrás, intentando ver de nuevo al bebé, pero la mototaxi iba demasiado rápido y la curva del camino ya lo había dejado fuera de vista. ¿Estás seguro de que era él?, preguntó mi tía, con un hilo de voz. Lo vi claramente, respondió mi tío, sin dejar de mirar el camino. Los colmillos, esos colmillos no eran normales. El silencio volvió a caer entre ellos, solo roto por el ruido del motor y el crujido de las ruedas sobre la grava. El miedo se apoderó de ambos mientras comprendían lo que acababan de experimentar. No era una historia, no era un mito. El suyo existía, y ellos lo habían visto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al pueblo más cercano. El pequeño caserío estaba compuesto por unas pocas casas de adobe, una iglesia antigua y una plaza central. La gente del lugar, acostumbrada a la tranquilidad de la vida rural, los miraba con curiosidad mientras llegaban a toda velocidad y se detenían bruscamente en la plaza. Mi tío apagó el motor y ambos bajaron de la mototaxi. Se quedaron un momento de pie, tratando de calmar sus corazones acelerados y recuperar el aliento. Mi tía, aún sin entender del todo lo que había pasado, se volvió hacia su esposo. ¿Qué haremos?, preguntó. ¿Deberíamos contarle a alguien? Mi tío negó con la cabeza. No lo entenderían, respondió. Nos tomarían por locos. Lo mejor es que sigamos adelante y volvamos a casa lo antes posible. Mi tía asintió, aunque la inquietud no la abandonaba. Después de unos minutos, subieron de nuevo a la mototaxi y continuaron su camino. La carretera que seguía era más segura, más cercana a la civilización, y poco a poco el temor comenzó a disiparse, aunque no del todo. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, tratando de asimilar lo que habían vivido. Cada vez que pasaban por un tramo de camino solitario, mi tía miraba a su alrededor con desconfianza, temiendo volver a ver al suyo, pero no hubo más avistamientos. Cuando finalmente llegaron a su casa, la noche ya había caído. El caserío estaba tranquilo, iluminado solo por la luz de las estrellas y las débiles lámparas de aceite en las ventanas. Mis tíos descargaron las compras en silencio, y cuando terminaron, se sentaron en la mesa de la cocina, uno frente al otro.
¿Crees que volveremos a verlo?, preguntó mi tía, rompiendo el silencio. Mi tío tardó en responder. Finalmente, negó con la cabeza. No lo sé, dijo. Pero creo que tuvimos suerte hoy. No quiero tentar al destino. Esa noche, ambos durmieron mal. Cada ruido en la oscuridad los despertaba, y más de una vez mi tío se levantó a revisar las puertas y ventanas. El miedo de lo desconocido, de lo inexplicable, los había marcado profundamente. Con el tiempo, la historia del suyo se convirtió en una especie de tabú en la familia. No se hablaba de ella abiertamente, y cuando se mencionaba, era en susurros y con una mirada nerviosa. Mis tíos continuaron viviendo en la sierra, pero siempre con una precaución añadida, un ojo puesto en los rincones oscuros y los caminos solitarios. Y aunque nunca volvieron a ver al suyo, la memoria de aquel encuentro quedó grabada en ellos para siempre. Las leyendas, decían, no nacen de la nada. Siempre hay algo de verdad en ellas, algo que se esconde en la sombra, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis tíos aprendieron eso de la manera más dura, y aunque sobrevivieron al encuentro, nunca dejaron de mirar por encima del hombro cada vez que se encontraban en un camino solitario. Y así, la historia del suyo pasó de generación en generación en mi familia, una advertencia de que hay cosas en este mundo que es mejor no buscar, porque si las encuentras, podrías no salir de ellas con vida. Todos los países de habla hispana tienen una variante de la historia de la chica de la carretera. Es una leyenda urbana que parece repetirse una y otra vez en distintos lugares con pequeñas variaciones, pero siempre con el mismo núcleo. Una joven aparece misteriosamente en la carretera, alguien la recoge o la acompaña, y al final, se revela que la chica no pertenece a este mundo. La he escuchado en México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Argentina. En cada uno de esos lugares, la historia es la misma, solo cambia el escenario. A veces, se cuenta con más detalles, otras veces es más vaga, pero el escalofrío que provoca siempre es el mismo. No digo que estas historias sean falsas, pero es llamativo cómo se repiten de manera tan similar en tantos lugares. Una tarde, mientras conversaba con una amiga del trabajo, el tema de lo paranormal surgió, como suele suceder cuando se acaba la charla cotidiana y uno quiere sumergirse en algo más intrigante. Era una de esas charlas informales que comienzan sin que te des cuenta, cuando el ambiente está relajado y las historias fluyen con naturalidad. Mi amiga y yo compartíamos el gusto por lo extraño, lo inexplicable, lo que te pone los pelos de punta, y en esa conversación nos dejamos llevar por las anécdotas que habíamos escuchado o vivido. De repente, mi amiga me interrumpió, con un brillo extraño en los ojos, como si acabara de recordar algo que había estado enterrado en su memoria. Me miró fijamente y me dijo: «No me vas a creer, pero te juro que esto me pasó a mí». Esa frase, tan directa, hizo que me enderezara en mi asiento, esperando lo que venía. Mi amiga no era de esas personas que inventan historias por diversión. Era una persona seria, con los pies bien plantados en la tierra. Si ella decía que algo le había pasado, yo sabía que debía prestarle atención. «¿Qué pasó?», le pregunté, intentando sonar tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y anticipación. «Te lo voy a contar tal y como lo recuerdo, porque hasta el día de hoy me sigue costando creerlo», comenzó, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Tú sabes que tuve que mudarme para La Guaira luego de que me divorcié de mi esposo, ¿verdad?». Asentí. Conocía la historia. Después de su divorcio, había decidido empezar de nuevo lejos de Caracas, buscando un lugar más tranquilo para criar a su hijo. La Guaira, con su aire costero y su cercanía a la capital, le pareció el lugar ideal. Era un cambio drástico, pero uno que necesitaba. «Bueno, cuando llegué allá, la cosa no fue fácil», continuó. «Puse a mi hijo en una escuela por allá, y al principio, no hizo amigos. Era muy difícil para él. Estaba acostumbrado a su vida en Caracas, y La Guaira, aunque no estaba tan lejos, era un mundo completamente diferente para él. Además, yo estaba trabajando todo el día, así que no podía estar tan pendiente como me hubiera gustado. Los primeros meses fueron duros, se sentía solo y perdido». Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos días en su mente. Pero, de repente,
Todo cambió, dijo, su voz volviéndose un poco más animada. Un día, llegó a casa y me dijo que había conocido a una niña. Al principio, no le di mucha importancia, pensé que era una compañera de la escuela, alguien con quien jugaba en el recreo. Pero luego me di cuenta de que era diferente. Esta niña no era de su escuela. La veía a la salida de clases, y lo acompañaba gran parte del camino de regreso a casa. Me incliné hacia adelante, interesada. ¿Y cómo la conoció? Eso es lo más extraño, respondió. Según lo que me contó, ella siempre estaba allí, esperándolo a la salida de clases. Él pensaba que estudiaba en un colegio privado cercano, porque siempre la veía salir de la misma dirección, pero nunca la veía entrar ni salir de la escuela al mismo tiempo que él. Sin embargo, la niña siempre aparecía justo cuando él salía, como si lo estuviera esperando. Me contó que se hicieron buenos amigos, que ella lo acompañaba todos los días y que jugaban juntos en la quebrada de San Julián, un lugar que está relativamente cerca de nuestra casa. A veces, incluso la visitaba los fines de semana. Pasaba algunas horas en su casa o jugaban juntos en la quebrada. Me hablaba mucho de ella, de cómo jugaban, de las cosas que hacían. Parecía una amistad normal, como la que cualquier niño haría con un vecino. Mi amiga suspiró, y noté un ligero temblor en su voz cuando continuó. Un día, le pregunté cuándo podría conocerla. Quería ver con quién estaba pasando tanto tiempo mi hijo. Él me respondió que podríamos pasar por su casa ese sábado en la tarde, que podríamos visitarla un rato, y que ella estaría encantada de conocernos. Así que, ese sábado, compré unos refrescos y nos fuimos camino a su casa. Recuerdo que íbamos caminando por Los Corales, un barrio cercano, y él me iba guiando, diciéndome por dónde debía ir. Pero cuando llegamos, fue algo que nunca olvidaré. Hizo una pausa, y yo sentí que el aire en la habitación se hacía más denso, más pesado. Llegamos a la cuadra donde se suponía que vivía la niña, pero lo que vimos nos dejó en shock. Eran casas destruidas, en ruinas. Toda la cuadra estaba devastada, como si hubiera pasado un huracán o algo así. Mi hijo se asustó mucho. Me dijo que esa no era la casa que recordaba, que algo debía haber pasado la noche anterior porque cuando él había estado allí la última vez, todo estaba en perfecto estado. Traté de calmarlo, diciéndole que quizás se había equivocado de dirección. Después de todo, era la primera vez que iba solo a la casa de la niña. Pero él insistía en que ese era el lugar. Estaba seguro. Entonces, decidí preguntar a algunas personas que pasaban por allí, a ver si podían darnos alguna información. Las personas a las que pregunté se miraron entre sí, como si no quisieran decir lo que sabían. Finalmente, una señora mayor se acercó y me dijo, «No, señora, esas casas han estado así desde la tragedia del 99. Nadie ha querido construir nada en esa zona porque toda esa gente murió en las casas, hay muchos aparecidos». Mi amiga me miró fijamente, sus ojos reflejando el miedo que sentía en ese momento. Desde ese día, contraté un transporte para mi hijo. No lo dejo salir solo. No puedo dejar de pensar en lo que me dijo esa señora. Hice algunas investigaciones por mi cuenta y, según las personas del lugar, la niña que mi hijo describe murió en la tragedia, junto con toda su familia. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. La tragedia del 99 a la que se refería mi amiga fue un terrible deslave que ocurrió en el estado Vargas, donde miles de personas perdieron la vida. Las lluvias torrenciales provocaron que enormes cantidades de lodo y rocas se deslizaran por las montañas, arrasando con todo a su paso. La devastación fue tal que muchas zonas quedaron inhabitables, y las historias de almas en pena vagando por los restos de lo que alguna vez fueron hogares felices no tardaron en surgir. No puedo entender qué pasó, continuó mi amiga, su voz temblando ligeramente. Aún me cuesta creer qué pasó. Me hago tantas preguntas. ¿Qué vio realmente mi hijo cuando fue a esa casa? ¿Qué comió cuando decía que almorzaba allí? ¿Por qué nadie le dijo nada? Esas preguntas quedaron en el aire, sin respuesta. Mi amiga trató de seguir con su vida, pero la experiencia la marcó profundamente. Su hijo, por su parte, dejó de hablar de la niña poco a poco, como si su memoria de ella se desvaneciera con el tiempo. Pero, en el fondo, mi amiga sabía que lo que había vivido su hijo no era una simple ilusión.
Algo, o alguien, había cruzado la línea entre este mundo y el otro, y había dejado una huella en la vida de su hijo, una huella que, aunque invisible, siempre estaría allí. La historia que me contó mi amiga es una de esas que te hacen cuestionar lo que crees saber sobre el mundo. Las leyendas, como la de la chica de la carretera, no nacen de la nada. Se alimentan de experiencias como esta, de encuentros inexplicables que nos obligan a mirar más allá de la superficie de la realidad. Al final, lo que queda es el misterio, la sensación de que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que, a veces, esos otros mundos se cruzan con el nuestro, dejando un rastro que solo aquellos que han tenido la suerte o la desgracia de encontrarse con lo desconocido pueden comprender.